Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de información, análisis y salseo sobre estas dos superestrellas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque tengo un vídeo que honestamente, me tiene muy emocionado. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en la nueva serie que protagonizarán Mert y Afra. Sí, lo escucharon bien. Nueva serie. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de los secretos, las filtraciones, los rumores, las teorías y todo lo que se ha descubierto hasta ahora sobre este proyecto que promete ser un bombazo. Prepárense para un viaje lleno de intriga, porque les aseguro que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Antes de que empecemos a desentrañar todos estos misterios, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo lo último sobre sus actores turcos favoritos. Además, me ayudarían un montón a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Bien, ahora sí, vamos al grano. La nueva serie de Mert y Afra. A ver, ¿dónde empezamos? La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales y los foros de fans. Después del éxito arrollador de Yalan, todos estábamos esperando ansiosamente qué sería lo siguiente para estos dos. Y bueno, las plegarias fueron escuchadas. Pero aquí viene lo interesante, a diferencia de Yalan, que era una adaptación de una historia ya existente, esta nueva serie es una idea original. Sí, un guión completamente nuevo creado especialmente para ellos. ¿Qué significa esto? Que las posibilidades son infinitas, que no tenemos ninguna novela previa en la que basarnos para hacer teorías. Ahora bien, hablemos de lo que sabemos a ciencia cierta. La producción está a cargo de una compañía bastante grande y respetada en Turquía. Aún no se ha revelado el nombre oficial de la serie, lo que añade aún más misterio. Lo que sí se ha filtrado es una sinopsis preliminar. Según estas filtraciones, la historia girará en torno a dos personajes que se conocen en circunstancias bastante inusuales. Al parecer, ambos están huyendo de algo, de alguien, o incluso de sí mismos. Se encuentran en un lugar remoto, lejos del bullicio de la ciudad, y se ven obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir. ¿Les suena a algo? A mí me huele a drama, a secretos oscuros y por supuesto, a una conexión intensa y apasionada entre los protagonistas. Pero la cosa no termina aquí. Otro rumor que circula es que la serie tendrá un tono más oscuro y maduro que Yalan. Se dice que explorará temas más profundos y complejos, como la culpa, el perdón y la redención. Esto podría significar que veremos a Mert y Afra en roles muy diferentes a los que estamos acostumbrados, mostrando facetas más vulnerables y atormentadas. Y hablando de roles, no se ha revelado nada específico sobre los personajes que interpretarán. Sin embargo, algunos insiders han sugerido que Mert podría interpretar a un hombre con un pasado turbio, atormentado por sus errores, mientras que Afra podría ser una mujer fuerte e independiente que busca escapar de una situación opresiva. Pero, repito, estos son solo rumores. Lo que sí parece estar confirmado es que la serie se grabará en una locación impresionante. Se habla de paisajes montañosos, bosques densos y un ambiente rural que contrastará con el glamour y el lujo que veíamos en Yalan. Este cambio de escenario podría ser un indicativo del tono más introspectivo y realista que tendrá la serie. Ahora vamos a la parte que a todos nos interesa, la química entre Mert y Afra. Es innegable que estos dos tienen una conexión especial en pantalla. Su química es palpable y eso fue uno de los factores clave del éxito de Yalan. La pregunta es, ¿podrán recrear esa magia en esta nueva serie? Yo creo que sí. Son actores talentosos y profesionales, y estoy seguro de que sabrán adaptarse a sus nuevos roles y construir una relación creíble y convincente en pantalla. Además, el hecho de que se conozcan y se lleven bien fuera del set facilita mucho las cosas. Pero aquí viene otra teoría interesante. Algunos fans creen que la relación entre los personajes en esta nueva serie será aún más intensa y compleja que la de Seyran y Ferit. Se especula que podría haber una mayor carga emocional, más secretos y mentiras, y una lucha constante entre el amor y el deber. Si esto es cierto, estaríamos ante una historia que nos hará sufrir, reír y llorar a partes iguales. Otro aspecto importante a considerar es el equipo detrás de cámaras. Aún no se han revelado los nombres del director y los guionistas,
pero se espera que sean profesionales de renombre en la industria turca. La elección del director será crucial, ya que él o ella será responsable de dar forma a la visión de la serie y de guiar a los actores en sus interpretaciones. En cuanto a los guionistas, será fundamental que creen una historia sólida y bien desarrollada, con personajes complejos y tramas intrigantes. También será importante que sepan aprovechar la química entre Mert y Afra y que les den espacio para brillar. Ahora, hablemos de fechas. Aún no hay una fecha de estreno confirmada, pero se espera que la serie comience a grabarse en los próximos meses y que se estrene a finales de este año o a principios del próximo. Por supuesto, esto está sujeto a cambios, pero es la información más reciente que tenemos. Mientras tanto, los fans estamos ansiosos por cualquier noticia, por cualquier filtración, por cualquier pista que nos permita vislumbrar lo que nos espera. Las redes sociales están llenas de teorías, especulaciones y montajes hechos por fans. La expectación es enorme y la presión sobre Mert y Afra también. Pero estoy seguro de que estarán a la altura de las expectativas. Son actores talentosos y dedicados, y estoy seguro de que darán lo mejor de sí para crear una serie que nos enganche desde el primer episodio. Además, el hecho de que trabajen juntos nuevamente es una garantía de éxito. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que esta nueva serie podría tener en la carrera de Mert y Afra. Después del fenómeno de Yalan, ambos se han convertido en estrellas internacionales. Su popularidad ha crecido exponencialmente y tienen fans en todo el mundo. Esta nueva serie podría consolidar aún más su posición como actores de primer nivel y abrirles nuevas puertas en la industria del entretenimiento. Podría ser la oportunidad perfecta para mostrar su versatilidad y para demostrar que son capaces de interpretar roles complejos y desafiantes. Además, esta serie podrá ser una plataforma para abordar temas importantes y relevantes para la sociedad. Las novelas turcas tienen un gran impacto en la cultura popular, y pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia sobre problemas sociales y para promover valores positivos. Por ejemplo, Yalu con diéresis an *abordu superíndice 3 temas como el machismo, la violencia domu copyright estica y las diferencias culturales. Espero que esta nueva serie también copyright N explore temas relevantes y que contribuya a generar un debate constructivo. En fin, mis queridos fans, la nueva serie de Mert y Afra promete ser un bombazo. Tenemos todos los ingredientes para una historia exitosa, dos protagonistas carismáticos, una trama intrigante, un equipo de producción superíndice 3N talentoso y una gran expectación superíndice 3N por parte del público. Ahora, solo nos queda esperar pacientemente a que se revelen detalles y a que se estrene la serie. Mientras tanto podemos seguir especulando, teorizando y disfrutando de todo el contenido que se genera en torno a este proyecto. Y hablando de contenido, quiero recordarles que sigan mis redes sociales, donde está Copyright compartiendo las últimas noticias, fotos y videos de la serie. También Copyright N los invito a unirse a mi grupo de fans en Facebook, donde podremos discutir nuestras teorías y compartir nuestra pasión superíndice 3N por Mert y Afra. Hemos llegado al final de este video. Repasemos brevemente los puntos clave. Nueva serie protagonizada por Mert y Afra, historia original con un tono oscuro y maduro, grabación superíndice 3N en locaciones impresionantes, gran expectación superíndice 3N por parte del público y potencial para consolidar la carrera de ambos actores. En resumen, un proyecto que promete ser un con diéresis copyright cito. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este video. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si es así, du copyright denme un like y compártanlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright esperan de esta nueva serie? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué copyright tipo de personajes creen que interpretaru en Mert y Afra? Du copyright denme sus comentarios abajo, y estaru copyright encantado de leerlos y responderles. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos, y súganme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias de sus actores turcos favoritos. Y recuerden, denle like al video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta la superíndice 3. Un momento. Que no se me escapa un último chismecito antes de despedirme.
Sé que les encanta especular y conectar los puntos, así que aquí va una teoría que me ha estado rondando la cabeza, y necesito compartirla con ustedes. ¿Recuerdan que les mencioné que la serie explorará temas como la culpa, el perdón y la redención? Pues bien, ¿y si uno de los personajes es un antiguo policía o militar que cometió un error en el pasado y ahora está buscando expiación? Imaginen la profundidad del personaje, los dilemas morales que enfrentaría y el peso de sus acciones pasadas. Y ahora, ¿y si el personaje de Afra está huyendo de una relación abusiva o de una familia controladora? Una mujer que busca su independencia y que lucha por construir una nueva vida lejos de la opresión. Uf, la tensión dramática que podría surgir de ahí. Además, me imagino que el entorno rural y montañoso jugará un papel importante en la historia. No solo como un telón de fondo visualmente impresionante, sino como un personaje más. Un lugar que aísla, que pone a prueba la resistencia de los protagonistas y que los obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Piensen en la niebla densa, los caminos sinuosos y la naturaleza salvaje que refleja el estado interno de los personajes. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y aquí va otra idea, ¿y si el secreto que ambos personajes están ocultando está conectado de alguna manera? ¿Qué tal si sus pasados se entrelazan sin que ellos lo sepan, y su encuentro en ese lugar remoto es el resultado de un destino inevitable? El drama, el suspense. Sería una locura. Sé que todo esto son solo especulaciones, pero me encanta imaginar las posibilidades y compartir mis teorías con ustedes. Después de todo, para eso estamos aquí, para alimentar nuestra pasión por las novelas turcas y por estos dos talentosísimos actores. Ahora sí, mis queridos fans, creo que los he mantenido lo suficientemente enganchados por hoy. Pero antes de irme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué les parecen estas teorías. ¿Creen que alguna de ellas podría hacerse realidad? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? No se corten y déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus ideas y discutir con ustedes sobre todo lo que tenga que ver con Mert y Afra. Y recuerden, estén atentos a mis redes sociales, porque seguiré compartiendo las últimas noticias y rumores sobre esta nueva serie. No se pierdan nada. Ah, y una última cosa, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que la fuerza de las novelas turcas los acompañe. Ah, esperen. Una cosita más. Mientras editaba el vídeo, me acordé de algo que podría ser importante. ¿Recuerdan que hablé de la productora que está detrás de la serie? Bueno, investigando un poquito más a fondo, descubrí que tienen una reputación de no solo hacer adaptaciones exitosas, sino también de lanzar carreras. Han sido cruciales para el despegue de varios actores y actrices que hoy son superestrellas en Turquía. Esto significa que no solo están apostando por Mert y Afra, sino que también podrían estar buscando nuevos talentos para incorporar al elenco. Esto abre un mundo de posibilidades. Podríamos ver caras nuevas, actores emergentes que se roben nuestros corazones y que aporten frescura a la serie. Estén atentos a las noticias de casting, porque podríamos llevarnos una sorpresa. Y ahora, hablando de sorpresas, aquí va otra, me llegó un rumor de que la banda sonora de la serie podría estar a cargo de un artista muy popular en Turquía. Alguien que ya ha compuesto canciones para otras novelas exitosas y que tiene una voz inconfundible. Imaginen las canciones desgarradoras y emotivas que podrían acompañar las escenas más dramáticas de la serie. Sería épico. Pero bueno, como siempre, todo esto son solo rumores. Pero, ¿a poco no les emociona la idea? A mí sí y mucho. Me encanta la incertidumbre y la anticipación que rodean a este tipo de proyectos. Es como esperar a que llegue Navidad, pero para los fanáticos de las novelas turcas. Ahora, en serio, me tengo que ir. Pero antes de que cierren la ventana, les dejo una pregunta para que reflexionen. ¿Qué tipo de escenas les gustaría ver en esta nueva serie? Momentos románticos intensos, peleas épicas, escenas de suspense que los tengan al borde del asiento. Quiero saber sus deseos. Déjenlos en los comentarios y quién sabe, quizás los guionistas nos estén leyendo. Ahora sí, me despido. En serio, en serio. Nos vemos en el próximo vídeo.
Y recuerden, mantengan la llama de la pasión por las novelas turcas encendida. Adiós.